¿Y si te dijera que la persona que más claramente vio el colapso de Red Bull no era piloto, no era ingeniero, no era periodista? Era la esposa de uno de los genios más grandes que ha dado la Fórmula 1. Porque mientras todos estaban peleando narrativas, defendiendo a Max, culpando a Checo, señalando a Horner, ella, con una sola frase en su Instagram, lo dijo todo, y casi nadie le puso atención. Hoy lo vamos a analizar a fondo, porque lo que está pasando en Red Bull va mucho más allá de un piloto que salió o de un ingeniero que se fue. Esto es el desmoronamiento de una era completa. Y las piezas, como siempre, el tiempo las fue acomodando solas. Pero antes de arrancar, si eres nuevo por aquí, bienvenido al Paddock, el canal donde hablamos de Fórmula 1 sin filtros y sin pelos en la lengua. Si el contenido te gusta, el like y la suscripción no te cuestan nada y nos ayudan un chingo a seguir creciendo. Y si no lo viste todavía, ya tenemos disponible el video del documental de Lewis Hamilton. No te lo puedes perder, está brutal. Y ojo, algunas imágenes que van a ver a lo largo del video a veces son aleatorias, ya saben cómo se pone YouTube con ciertos temas, así que no se confundan, el contenido es lo que importa. Ahora sí, vamos con todo. Ingeniero más. Estamos hablando del arquitecto más brillante que ha parido este deporte, el hombre detrás de los autos más dominantes de la historia reciente, los Red Bull que aplastaron a todo el mundo entre 2010 y 2013 con Vettel, y después los monstruos que construyó para que Max Verstappen se convirtiera en tetracampeón del mundo. 4 títulos de pilotos, 2 títulos de constructores consecutivos en los últimos años, una máquina de ganar que parecía no tener techo. Y en medio de todo ese dominio había un personaje que muchos aficionados, sobre todo los que no son fans de Checo, se empeñaban en minimizar: Sergio Pérez. El Checo, el piloto de Guadalajara que llegó a Red Bull en 2021 y que, hay que decirlo con todas sus letras, fue pieza fundamental en esos campeonatos de constructores. Sin los puntos de Checo, Red Bull no hubiera logrado lo que logró. Eso es un hecho. Y sin embargo, cuando el rendimiento del tapatío empezó a bajar, cuando los resultados ya no eran los mismos, la narrativa que se impuso fue simple y cruel: Checo es el problema. Pero lo que vino después de su salida le dio la razón a los que siempre dijeron que el problema no era solo Checo. Apareció una frase corta, sencilla, publicada en la biografía de Instagram de Amanda Newey, la esposa del genio. Y decía algo así como que era verdaderamente el fin de una era, deseándole a Checo lo mejor en su futuro. Una frase, nada más, pero con un peso enorme. Porque Amanda Newey no es una persona que ande haciendo declaraciones a los medios. No es influencer, no tiene un canal de YouTube, no da entrevistas. Es alguien que vive desde adentro el mundo de la Fórmula 1, que conoce a los protagonistas de cerca, que ha visto desde primera fila todo lo que pasa dentro de esos equipos. Y cuando alguien así dice que la salida de Checo Pérez representa el fin de una era, hay que escuchar. Y como para que no quedaran dudas de que era algo personal, algo genuino, también le dejó un mensaje más privado al piloto. Le dijo que había sido divertido, que le deseaba lo mejor a él y a su esposa Carola, y que ya les avisara cuando estuvieran disponibles para cenar. Eso no es un comentario de protocolo, eso es el mensaje de alguien que los conoce, que los aprecia, que vivió cosas con ellos, que entiende lo que significa ese capítulo que se cierra. 2024. El hombre que diseñó los autos ganadores, el cerebro técnico de todo el dominio reciente, dijo adiós, y no se fue en silencio, se fue a Aston Martin, con un proyecto que lo ilusionó más que seguir en una estructura que, según se empezó a filtrar, tenía problemas muy serios a nivel interno. Y como si eso fuera poco, después llegó la noticia de la salida de Jean-Pierre Lambiase, el ingeniero de pista de Max Verstappen, el hombre que habla con Max por radio en cada carrera, que lo conoce mejor que nadie dentro del cockpit, que ha sido su voz de apoyo y su guía táctica durante años. Cuando él también anunció que se iba, la señal fue clarísima. Esto no es una coincidencia, esto no es una reestructuración normal, esto es un equipo que se está desmoronando desde adentro. Y el tiempo, que siempre acomoda las piezas, empezó a mostrar el cuadro completo. Historia. La narrativa que se construyó alrededor de Checo Pérez en su última etapa en Red Bull fue muy dura. Se decía que era él el que frenaba al equipo, que Max no podía pelear el campeonato de constructores por culpa de los resultados del mexicano, que Red Bull necesitaba un segundo piloto más fuerte, que Checo había llegado a su límite y que lo mejor para todos era que se fuera. Y sí, es cierto que los resultados de Checo en 2024 no fueron buenos, eso no lo vamos a negar. Tuvo
Una segunda parte de temporada muy complicada, con errores, con falta de ritmo, con una distancia enorme respecto a Verstappen. Todo eso es real, pero lo que también es real es que Max Verstappen, el 4 veces campeón del mundo, el piloto que supuestamente solo necesitaba un compañero más competitivo para volver a dominar, tampoco ganó el campeonato, ni en 2024 lo ganó cómodamente, y en lo que va de 2025 la historia tampoco está siendo la que muchos esperaban. Entonces hay que preguntarse, ¿el problema era Checo? ¿O el problema era el auto? ¿O el problema era algo más profundo dentro de la estructura del equipo? Y cuando ves que Newey se fue, que Lambiase se fue, que hay reportes de tensiones internas, de una dirección dividida, de decisiones estratégicas cuestionables, la respuesta empieza a tomar forma. Permitía traer actualizaciones que nadie más podía igualar. Eran una máquina perfecta, y en Fórmula 1, cuando tienes esa combinación, parece que va a durar para siempre. Pero la historia de este deporte está llena de ejemplos de imperios que cayeron mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Williams dominó en los 90 y después desapareció de la pelea por años. McLaren tuvo épocas de gloria y luego travesías largas por el desierto. Ferrari, con todo su presupuesto y su historia, ha tenido décadas enteras sin un campeonato. Y el propio Red Bull ya vivió eso en los años intermedios entre la era Vettel y la era Verstappen, cuando no eran competitivos y nadie los volteaba a ver. Así funciona la Fórmula 1. Los ciclos suben y los ciclos bajan. Y lo que Amanda Newey vio, lo que expresó con esa frase en diciembre de 2024, es que ese ciclo glorioso había llegado a su fin, con la salida de Checo, con la salida de Newey, con todos los cambios que venían. La era dorada había terminado. Cargar con el peso de las comparaciones constantes con Verstappen. No tiene que demostrar que es tan rápido como él. Puede ser el líder, puede ser la referencia, puede construir algo propio. Y ojalá le vaya bien, de verdad. Porque más allá de si eres fan de él o no, lo que Checo Pérez le dio a México en la Fórmula 1 no tiene precio. Puso a Guadalajara en el mapa del automovilismo mundial. Hizo que millones de aficionados mexicanos sintieran que tenían un representante en la parrilla más competitiva del planeta. Eso no se borra con malos resultados en una temporada. Existe, y Max lo sabe. Hay rumores que no paran sobre su futuro. Que si Mercedes lo busca, que si hay conversaciones, que si en algún momento podría considerar moverse. Nada confirmado, nada oficial. Pero el simple hecho de que esos rumores existan ya dice algo. Ya dice que ni el propio Verstappen sabe con certeza qué va a pasar con ese equipo en los próximos años. Y mientras tanto, los que pensaban que sacando a Checo todo se iba a resolver, que el auto iba a volver a ser el mejor, que Max iba a dominar otra vez sin problemas, están esperando respuestas que no llegan, que se van y no se reemplazan bien. Red Bull perdió a Newey, perdió a Lambiase, perdió a Checo. Y esos no son solo nombres en una lista. Son piezas fundamentales de un mecanismo que funcionaba en conjunto. Cuando empiezas a quitar piezas de una máquina que funcionaba perfectamente, no siempre puedes reemplazarlas así nomás. A veces, cuando te das cuenta, ya es tarde. Y Amanda Newey lo vio venir. O al menos lo sintió. Y lo dijo. Con una frase simple, sin aspavientos, sin dramas. El fin de una era. No vienen de los analistas, ni de los periodistas, ni de los expertos. A veces vienen de alguien que simplemente vivió la historia desde adentro y tuvo la claridad de verla con objetividad. El fin de una era. Eso fue lo que dijo Amanda Newey. Y tenía toda la razón. Pero para entender de verdad el peso de lo que se perdió, hay que hablar de lo que Checo Pérez construyó dentro de Red Bull. Y hay momentos específicos, momentos que muchos quieren olvidar o ignorar, que cuentan exactamente lo que fue esa relación entre Checo y Max. Entre el mexicano y el equipo. Entre un piloto que dio todo y un sistema que al final le dio la espalda. Y uno de esos momentos ocurrió en Brasil, en 2022, en una carrera que quedará grabada en la historia de la Fórmula 1. Para siempre, aunque no precisamente de la manera que Checo hubiera querido. Esa carrera sprint, con todo eso de fondo, Max Verstappen no le cedió la posición a Checo. Hubo una instrucción del equipo, hubo tensión por radio, y al final Max dijo que no iba a dejar pasar a su compañero de equipo. Lo que significaba, en términos prácticos, que estaba complicando aún más las posibilidades del mexicano en el campeonato. Ese momento generó un debate enorme en la comunidad de la Fórmula 1. Muchos lo defendieron, dijeron que Max tenía derecho, que era un
piloto de carrera, que nadie puede pedirle a un campeón que se haga a un lado. Y sí, hay algo de verdad en eso, pero también hay algo incómodo en ese momento, algo que dice mucho sobre la dinámica que existía dentro del equipo, porque Checo había hecho todo lo que el equipo le había pedido durante toda la temporada. Había protegido a Max en múltiples ocasiones, había sacrificado sus propias posibilidades para sumar puntos al campeonato de constructores, y en ese momento, cuando necesitaba algo de vuelta, no lo obtuvo. Ahora bien, ¿eso arruinó la relación entre los dos? Fue el inicio de una fractura. Eso es exactamente lo que vamos a explorar en el próximo video, porque la relación entre Max Verstappen y Checo Pérez dentro de Red Bull es una historia mucho más compleja de lo que la mayoría cree, con momentos de tensión, pero también con momentos donde los dos tiraron para el mismo lado. Y hay uno en particular que muchos convenientemente olvidan cuando hablan de Checo. Pasó en pista. En Bakú en 2021, Checo Pérez ganó la carrera. Pero más importante que eso, en las últimas vueltas de esa misma carrera, contuvo a Lewis Hamilton de una manera que le dio tiempo a Max de recuperarse después de su ponchadura. Fue una actuación que el propio equipo reconoció como fundamental para mantener vivas las opciones del neerlandés en el campeonato. Y luego llegó Abu Dhabi, la carrera final, la carrera donde todo se decidía. Y en ese momento, en la vuelta de 1906, formación, en los momentos previos al relanzamiento, Checo Pérez hizo algo que muchos aficionados recuerdan con emoción. Contuvo a Hamilton durante varias vueltas críticas. Le cerró la puerta, le hizo la vida imposible, le quitó tiempo y espacio. Y eso le dio a Max la oportunidad que necesitaba para atacar en esas últimas vueltas polémicas donde todo se decidió. Al terminar la carrera, con Max campeón del mundo por primera vez, Christian Horner fue muy claro. Dijo que Checo había sido el compañero de equipo perfecto, que sin él ese título no hubiera sido posible. Y Max mismo lo reconoció. Lo llamó su hermano. Dijo que nunca iba a olvidar lo que había hecho por él ese año. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan ese Max que abrazó a Checo y lo llamó su hermano? Vale la pena tenerlo en mente cuando se habla de cómo terminó todo. Campeonatos de constructores, que sacrificó sus propias opciones cuando el equipo lo pidió, terminó siendo el señalado cuando las cosas empezaron a ir mal. No estamos diciendo que Checo no tuvo responsabilidad en su caída de rendimiento. Ya lo dijimos antes, 2024 fue una temporada muy difícil para él, pero sí estamos diciendo que la narrativa que lo convirtió en el único problema de Red Bull, en el obstáculo que había que eliminar para que el equipo volviera a ser grande, esa narrativa era falsa, y los hechos que vinieron después lo demuestran. Salió Checo, y Red Bull no volvió a ser grande. Salió Newey, y Red Bull no volvió a ser grande. Salió Lambiase, y Red Bull no volvió a ser grande. ¿Cuántas piezas tienen que salir para que alguien diga en voz alta que el problema no era ninguna de esas personas individuales, sino algo mucho más profundo dentro de la estructura? Era. Porque lo que ella vio no fue solo la salida de un piloto. Vio el cierre de un capítulo completo. El cierre de una historia que había comenzado años antes, que había dado frutos increíbles, que había puesto a Red Bull en un lugar que pocos equipos han alcanzado en la historia de la Fórmula 1, y que terminó, como terminan todas las grandes eras, no de golpe, sino poco a poco, pieza por pieza, hasta que un día te despiertas y ya no queda nada de lo que fue. Ese día llegó en 1900, diciembre de 2024, y Amanda Newey fue de las primeras en decirlo. Esta historia no es la excepción, fin de una era, así de simple, así de definitivo. Hablar horas, no te lo pierdas, nos vemos en el siguiente video.